Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un arroz tres delicias. Para hacerlo tan solo vamos a necesitar estos ingredientes. Necesitaremos principalmente el arroz, que lo voy a usar tipo basmati. Vamos a necesitar unos guisantes, que pueden ser frescos o en lata. Vamos a usar también un bloque de tofu firme, unas zanahorias, pimienta negra, un poco de cúrcuma, sal y opcionalmente, si lo tenéis bien y si no, no pasa nada, sal cala namak. Empezaremos por poner a escurrir el tofu, porque tiene que estar bien sequito. Entonces, lo presionamos, da igual que se rompa, porque lo vamos a romper luego después. Y le podemos poner algo de peso encima para ayudarle a drenar el líquido que tenga de más. Pelamos las zanahorias. Ponemos a cocer las zanahorias. Y aprovechando que está cociendo el agua, vamos a hacer también los guisantes al vapor. Mientras tanto desmenuzamos el tofu, ya veis cómo queda. Ahora lo que haremos será saltear por separado todos los ingredientes, el tofu, los guisantes, la zanahoria y el arroz. Le ponemos un poco de cúrcuma, un poco de sal, y sal cala namak si tenemos. En este caso el tofu es lo que sustituiría en el plato tradicional al huevo, aportándole la misma proteína que le aportaría la tortilla de huevo, pero sin ningún tipo de sufrimiento animal ni nada, y además va a quedar riquísimo, ya lo veréis. El arroz lo he cocido simplemente siguiendo las instrucciones del envase y eso sí, luego lo he enjuagado con agua fría y lo he dejado enfriar en una superficie amplia para que no se quede pegajoso, se queden los granos sueltos. También se puede hacer de un día para otro y así nos aseguramos de que esté bien seco el arroz. Y ahora lo juntamos todo. Rectificamos de sal, le ponemos un poquito de pimienta negra y ya lo tenemos listo. Y este es el resultado. Veganízate. La verdad es que poco tengo que decir de este plato tan conocido. Es fácil, sencillo, riquísimo y además nutritivo. Los ingredientes, aproximados de esta receta abajo en la descripción del vídeo, con los enlaces a mis redes sociales. Y nada más, dadme un like si os ha gustado la receta, suscribiros, compartid con todo el mundo, darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!